noches y bienvenidos a Día D, bienvenidos a la temporada 2018. Nuestra misión es salir a la calle, salir al mundo, recorrer el Perú buscando las historias para traérselas y contárselas con curiosidad, con coraje y con empatía, porque somos firmes creyentes, el equipo de Día D, de que las cosas pueden mejorar. Pero para mejorar hay que conocer nuestra realidad, para entenderla. Y esa es nuestra misión este año. Empezamos la temporada 2018 con el testimonio de Yari Arbe. Yari Arbe sufrió abuso sexual cuando tenía 12 años. Y Yari, siendo una niña, logró, ignorar el recuerdo, ocultarlo, guardarlo, este secreto atroz. Y ya siendo adulta, consiguió arrimarlo en el desván de la memoria. Pero ocurrió hace apenas unos meses, que fue contratada para fotografiar una boda. Y cuando llegó a la parroquia de Barranco, sufrió un violento flashback a esas tardes en que la llevaban a confesarse a la oficina del párroco, Francisco Chávarri García. Sí, el hombre de sotana, el hombre que hizo votos de castidad y que la sentaba para confesarla. Ya tenía 12 años y mientras la confesaba, inclinaba la cabeza de Yari, ¿no es cierto?, a su ingle, al punto de que llegaba a masturbarse. Y Yari en ese momento, cuando se encuentra con el párroco, hubiera querido abalanzarse y pegarle, hubiera querido gritarle todo el daño que le había hecho, pero se contuvo por los nervios y se contuvo porque tenía un compromiso profesional. Pero Yari entendió ese día que no podía callar más y hizo su confesión pública en Face. ¿Y cuál fue su sorpresa al descubrir que una cascada de testimonios similares siguieron a su testimonio? Esa fue la amarga sorpresa. Y entonces esta noche Lorena no solamente recoge el testimonio de Yari, sino de otras 3 mujeres que han sufrido abuso de parte del párroco Francisco Chávarri García, a quien confrontan con resultados sorprendentes. Este es el reportaje de Lorena Ormeño. Son las 6 de la tarde del último miércoles cuando este hombre baja despreocupadamente de este taxi. No tiene idea de que uno de sus pecados más oscuros está a punto de revelarse. Hola Francisco, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién eres tú? Soy Yari Arbe, la que te denunció hace unos meses. Usted abusó y me puso la cara en su pene. Yari Arbe ha esperado 13 años para enfrentar al que señala como su agresor. Más de una década en que dice, el solo recuerdo lograba paralizarla de miedo. Es hijo de Dios, es un hipócrita, señor. Un hipócrita porque hace daño, hace daño. Pero ¿quién es este hombre que apura el paso para refugiarse en esta parroquia? ¿Es acaso un alma atribulada en busca de perdón? No, su nombre es Francisco Chávarri García, pero aquí lo conocen como el Padre Francisco. Escucha, propicio Señor nuestras súplicas, y perdona los pecados de los amén. Durante 7 años su batería sonó potente en uno de los primeros grupos de metal femenino del país. Y Yari Arbe integró Área 7 cuando con pura actitud lograron brillar en una escena donde no había espacio para ellas. En realidad, desde la música ha sido una lucha, una defensa, una protección por mis ideales, por lo que creo, por cómo pienso de la mujer. Me han criado con el pensamiento de que la mujer es igual que el hombre. Entonces cualquier cosa que haga el hombre lo puede hacer la mujer, porque hay un montón de machismo. Y en verdad con las chicas, todos estos años ha sido una lucha constante para representarnos en un género también machista. Pero aquella chica desenfadada cargaba una cruz, un secreto que le provocó una herida de la que dice no fue consciente hasta noviembre del año pasado, cuando dejó el grupo para dedicarse a la fotografía. Después de 13 años lo volví a ver dando la misa a una boda. Como yo soy fotógrafa, lo vi haciendo la misa y me quedé helada. Yo quería subirme al altar y pegarle o hacerle algo, no sé, quería como que me llené de fuerza, coraje, ira, temor, un montón de cosas que en verdad no estaba lista en ese momento para volver a verlo después de tantos años. ¿Era acaso una señal divina? Lo cierto es que en ese instante Yari volvió en el tiempo.
a sus inocentes 12 años, en los que de la mano de su abuela abrazó la fe católica y comenzó a asistir a la iglesia La Santísima Cruz de Barranco. ¿Cómo conoces al padre Francisco Chávarri? Yo me gustaba ir a la misa de niños, a la de 10 de la mañana. Yo comencé a confesarme con él, porque sentía que sí tenía que confesarme todas las semanas para poder comulgar. Entonces lo comencé a hacer con él y mi abuelita que me acompañaba también lo conoció, entonces entraron un poquito más en confianza. Recuerda que en 2005 Francisco Chávarri era el cura más joven y carismático de la iglesia, tanto que ni su abuela desconfió cuando el padre le dijo que Dios le pedía confesar a su nieta a solas en su oficina. A la hora de entrar a su despacho, me acuerdo que ahí está el escritorio del padre, su silla y 2 sillas, ¿no?, para atender. Pero él no se sentaba en la suya, se sentaba al costado mío. Y Yari recuerda que en esa oficina el padre ponía en práctica un ritual de confesión que ya a su edad le parecía poco santo. Uno totalmente distinto al practicado por siglos por la iglesia y que incluía masajes de relajación. Me acuerdo que en momentos se paraba detrás mío para cogerme la cabeza, decirme que me relaje, que cierre los ojos. Se sentaba a mi lado y mientras me daba la bendición, yo todo el rato estaba con los ojos cerrados y cogía mi cabeza y hacía que me la bajaba poco a poco, ¿no? Y me la bajaba hacia la altura de sus partes. En aquel extraño y nuevo ritual religioso, Yari siempre debía tener los ojos cerrados y así dice, podía sentir cómo el padre se iba acercando. O sea, digamos, siempre estaba con esta cercanía. Sí, había cercanía. ¿Ya? Y luego me bajaba la cabeza hasta acá, más o menos. Y escuchaba su respiración, cómo hacía ruidos, sonidos, como gemidos, ¿no? Tu cabeza quedaba entre sus piernas. Claro, yo estaba acá y miraba un poco su pantalón y el suelo. Hay personas que reaccionan, hay personas que se congelan y yo estaba congelada, no sabía qué hacer, igual no me lo quería creer. Porque ¿qué pensabas? ¿Él es un cura? Claro, él es un sacerdote, cree en Dios, sigue los valores, me habla bien, es bueno. ¿Cómo dudar de una persona que es sacerdote? O sea, no entras en confusión. ¿Eran acaso los pensamientos impuros de una niña inexperta o realmente estaba siendo víctima de abuso? Según Yari, su mente aún estaba en conflicto cuando una tarde el padre le pidió que esta vez se arrodillara ante él para recibir la absolución y otra vez, dice, escuchó los mismos gemidos. Otra vez se sintió tocada y no por la fe. ¿Cómo cambió para ti la idea de la religión, la experiencia que viviste? Yo dejé de ir a la iglesia, no me sentía cómoda, no me quitó esa ilusión, ¿no? Se me quitaron las ganas de ir, la confianza, ¿no? Y yo creo que un montón de sacerdotes, de personas que están dentro de la entidad eclesiástica se aprovechan de su cargo, ¿no?, para hacer este tipo de abusos. Todo habría ocurrido 3 veces, antes de que repentinamente el sacerdote fuera removido a otra iglesia. El padre Chávarri se fue de Barranco dejando a la niña un sobre con una medalla y su tarjeta con su número telefónico de puño y letra. Durante 13 años, Yari enterró en su memoria los pecados del padre, mientras él era cambiado una y otra vez de parroquia. Fue nombrado capellán y profesor de una conocida universidad privada, donde le encargaron los centros de ayuda a la mujer. Se convirtió en imagen de fe del arzobispado de Lima y en los últimos meses en la voz de la iglesia para la visita del Papa. Tenemos algo muy valioso, ¿no?, que reconocer, que el Papa, al hablarnos en nuestro idioma, que tenemos todo un
desafío evangelizado, ¿no? Exacto, y que empieza también con el ejemplo. Y su hora de cumplir su penitencia llegó 13 años después, mientras oficiaba una boda. Teniéndolo al frente, Iyari se reconoció como su víctima, que necesitó asistencia psicológica por años. Y allí pensó si sería la única. Entonces decidió defenderse. O sea, comienza a esa edad los abusos y mi impotencia, ¿no? O sea, no sabía cómo manejar esas situaciones. Y después, conforme pasan los años, igual siguen pasando cosas hacia mi persona. Yo creo que al no hacer nada cuando era pequeña, me quedé en esa acción. No me defendía hasta que ya lo vi y dije ya no más. El 20 de noviembre, Iyari publicó este testimonio en Facebook, una suerte de confesión de cómo un cura mató su fe. La publicación fue compartida 3.000 veces y tuvo más de 7.000 comentarios, entre ellos testimonios dolorosamente parecidos. Me dijo, a ver qué ha pasado hoy, cuéntame qué has hecho. Entonces, en eso me dice, bueno, ahora te voy a dar la bendición. Tienes que ponerte de rodillas. Me dijo, pero tienes que cerrar los ojos. Entonces yo cerré los ojos y le echo la cabeza, pero me levanto un poco la cabeza y vi que él se desabotonó el saco y escuché como que si agarrara un cierre. Y yo la verdad salí asustada. El de Matilde fue el primer testimonio que marcó un patrón con actos más que impuros. Me aconsejaba al comienzo, pero después me dio su número celular y solo una vez me llevó a su despacho, hasta que un movimiento me llenó de miedo. Se agarró sin vergüenza su miembro, como acomodándose. Se lo acomodaba como mirándome, y yo hice que me entraba una llamada. Me paré y me fui. Cuando el cura recién había llegado a la iglesia de La Calera en Surquillo, acudí a él para recibir consejo. Un día me dijo que me encontraba muy triste. Fui a verlo y conversé con él. Me dijo, ¿te puedo abrazar? Piensa que te abraza Jesús, no yo. Eso me dijo. Y noté que se me pegaba mucho y estaba erecto. Historias estremecedoramente parecidas. Y allí también el cura contestó. Me siento muy sorprendido. Y en realidad lo que la persona ha afirmado no sucedió. Estoy dispuesto a aclarar cualquier circunstancia. Pero su respuesta simplemente fue denunciar la página. Sin embargo, esta vez, Iyari no estaba dispuesta a poner la otra mejilla. ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién eres tú? Soy Iyari Arbe, la que te denunció hace unos meses. Sí. Quisiera saber qué dice acerca de esas denuncias y de los testimonios. Lo que tiene que decir lo puse en el lugar donde salió. Encontramos al padre Chávarri llegando a su parroquia y allí se refugió dejando preguntas en el aire. Usted abusó y me puso la cara en su pene. ¿Es hijo de Dios? Es un hipócrita, señor. Así se fue, pero terminó acorralado ante Dios. Usted tiene todo el derecho de poder dar su versión. Como persona... Lo que dije lo dije en donde... ¿Pero qué dijo? Yo no he leído. Lo único que leí fue, yo lo aclaré en su momento, pero esto no es aclararlo, padre. Yo lo sé, pero no entiendo qué más. No sé qué más quiere que le digan. La verdad. ¿Por qué una persona como esta joven de un momento a otro... ¿Pero por qué va a mentir ella? No lo sé. Delante de Dios, ¿esto es cierto o es mentira? No es cierto. ¿Y por qué salieron otras versiones diciendo lo mismo? No creo haberlas visto, yo no leyó puedo afirmar nada de eso. No leyó nada. No puedo afirmar ni sostener nada de eso porque no es cierto. ¿Y por qué diría algo como es esta joven? No lo sé. ¿Usted nunca ha tocado ni ha colocado la cabeza de las chicas entre sus piernas? Yo no puedo hacer eso ni hago esas cosas. Esa es su versión. Sí, es no es cierto y en su momento lo declararé. No puedo yo afirmar algo que yo no he hecho. Y yo no tengo ni amistad ni enemistad con esas personas. No conozco, no sé usted lo que me está diciendo. Y ya, eso es todo lo que le puedo decir. ¿Es mentira todo esto? Eso lo voy a... ¿Y cómo se explica algo como esto? No lo sé, voy a hacer la... ¿Ya? Permiso. El cura se fue sin responder, directo al altar, para guiar a sus fieles por el camino del bien. Siento que es todo un teatro, que realmente
no cree lo que hace, se persina y me parece simplemente una hipocresía. Y que me puso la cara en sus partes es cierto, y no soy la única que lo dice. Yo lo he denunciado en noviembre, ya es un tiempo, sigue dando misa, no debería seguir acá, no debería estar en este momento acá. Esa persona debería estar pasando un proceso legal. Deberían la Iglesia Católica dejar de encubrir a estas personas, dejar de hacerlo. 2 meses después de la denuncia y con al menos 3 testimonios que muestran un patrón en esta historia, la Iglesia parece haber absuelto al padre sin pagar penitencia. Pero ahora no solo deberá comparecer ante Dios con su abogado, y Yari prepara una demanda contra el sacerdote que habría sucumbido al pecado de la carne. Bueno, esta denuncia no solamente por Facebook, por redes, también se está haciendo una denuncia legal justamente para defenderme de alguna acusación por difamación y para ver si más casos puedan apoyar la denuncia. Esta semana la visita del Papa Francisco trajo esperanza a nuestro país, pero fue también el recordatorio de la deuda de la Iglesia con las decenas de víctimas de abusos sexuales perpetrados por el clero. Fernando Figari, ex cabeza del sodalicio, es uno de ellos. El Papa Francisco ha pedido perdón por un grupo que dice no representa a toda su Iglesia, pero las heridas son profundas. Quiero decirle a la Iglesia Católica que todas las personas que hemos sido víctimas de abuso de parte de sacerdotes no necesitamos un perdón. Lo que necesitamos es que se haga justicia. En su visita a Chile, el Papa Francisco pidió perdón y dijo sentir vergüenza por el daño irreparable que se le causó a las víctimas de pedofilia de ministros de la Iglesia. Y en Chile se reunió con algunas de las víctimas de estos actos atroces. Aquí en el Perú no hizo lo mismo, ni siquiera hubo un pronunciamiento respecto al caso sodalicio que ha hecho referencia a Lorena. Pero el Papa sí se preguntó qué pasaba con el tema político, cómo es que habían presidentes que dejaban la banda presidencial y que terminaban presos. ¿No es cierto? ¿Qué está pasando?, se preguntaba el Papa Francisco. Y la pregunta más bien tendría que ser, ¿qué está pasando en la Iglesia Católica? Porque por lo menos aquí, algunos de los presidentes que han sido encontrados culpables de corrupción terminan en la cárcel. Pero los curas que son encontrados culpables de pedofilia, culpables de haber abusado sexualmente de niños, causándoles daño irreparable, terminan en casas de retiro, terminan reciclándose. Rara vez terminan respondiendo ante la justicia de los hombres. Entonces, si se quiere hablar de reforma de la Iglesia y se quiere hablar de nuevos vientos en la Iglesia Católica, pues esperemos que se abran procesos contra los curas pedófilos, que se les saque como la mala hierba de la Iglesia. Porque es cierto, no es que porque un cura, 2 curas, 3 curas sean pedófilos hace a toda la Iglesia y a la institución mala. Pero sí deja un sinsabor atroz, y le ha pasado la factura en Chile, donde ha disminuido la cantidad, la tasa de fieles católicos, que no se haga verdadera justicia y que no se les castigue. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos con lo que ha ocurrido esta semana, que de verdad es preocupante, es escalofriante. A Magdalena Huerta Estrada le descerrajaron 8 tiros, sin contemplaciones. Ella regresaba de la playa, sus hijas estaban en el carro, sus hijas fueron testigos de este ataque atroz, una de ellas sufrió un colapso nervioso. Ella es esposa de Víctor Solprés. ¿Quién es Víctor Solprés? Administrador del gobierno regional del Callao y uno de los 22 funcionarios chalacos que están siendo investigados en el mega caso de corrupción Odebrecht. La policía cree que el ataque era para Víctor Solprés. Pero hay dudas, porque él se había bajado del carro, habían regresado de la playa, él se había bajado del carro para abrir el garaje y los sicarios llegaron y dispararon a matar y Solprés intentó repeler el ataque. Entonces, más bien, la sospecha que hay es que habría sido un mensaje macabro para el funcionario. Te matamos a tu esposa y si tú hablas, pueden venir después tus hijas. ¿Podría ser ese el mensaje? Y es que Solprés estaba evaluando acogerse a la colaboración eficaz.
¿Cuál es la verdad detrás de este crimen? Angélica Villegas en el reportaje. Ella es Esther Huerta, esposa del funcionario del Callao Víctor Suelpres, quien está a minutos de ser asesinada frente a su vivienda. Pero ¿en qué momento comienza a peligrar la vida de esta mujer de 48 años, a quien hasta ahora no se le conocería un oficio de riesgo o algún enemigo? Oscar Libón, un periodista que sigue este caso, ha encontrado que si bien no habían razones para asesinar a esta madre de familia, sí habría un oscuro pasado en su esposo Víctor Suelpres, que quizás le pasó factura. Es uno de los 22 funcionarios de la región Callao que está siendo investigado por el caso Odebrecht, junto a Félix Moreno, que es el presidente regional, ¿no? Que es, digamos, es la cabeza de la investigación. Por supuestamente haber recibido algún tipo de financiamiento para su campaña electoral en el 2014 de parte de la constructora brasileña, ¿no? Para entender un poco más a qué se refería este periodista, Día D quiso conocer a fondo quién era Víctor Suelpres. Y pues bien, se trata de un hombre de 50 años, padre de familia, cuyas fotos en redes sociales lo muestran como servidor del Señor de los Milagros, amante de compartir sus ratos libres entre amigos y baterista de una banda de rock que en el 2016 lo presentaba en una conocida cadena de comidas de esta manera. Creo que hay conversación también presentada al más querido de la banda, más pequeñito, que se van a levantar, a ver. El más de los Backstreets, el que enamora por los ojitos azules. El señor Víctor. Vamos. A mediados del 90, 95, 98, él postula como regidor al distrito de Carmen de la Legua por Chimpún Callao, un movimiento político fundado por Alex Curi, que también está preso por otro caso. Además, el baterista de clásicos de rock en inglés ya era conocido hace años por desempeñarse en otras facetas en el mundo de la política, ya que fue gerente de comercialización en el gobierno del Callao. Un Víctor Suelpres mediático que, acompañado de la prensa, supervisaba las condiciones sanitarias de los terminales aéreos y pesqueros, como se encontró en estos archivos del 2008. Los encargos de nuestro alcalde del Callao hemos estado pues en toda esta semana de operativos constantes y el día de hoy el promedio más o menos son 380 toneladas de oferta que estamos entregando pues el día de hoy al pueblo chalaco. Estamos verificando no solamente el cumplimiento de las clausuras, sino el cumplimiento de todos los demás negocios ante las normas dictadas, ¿no? Pero años después, la vida política de Víctor Suelpres en el gobierno del Callao habría comenzado a complicarse, ya que la más reciente denuncia reseñada por los medios impresos es la de la Contraloría General de la República, quien lo señala como presunto autor en actos de corrupción para favorecer a las constructoras brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz en el caso de la construcción de la avenida Néstor Gambetta y Odebrecht, a la que se le adjudicó la habilitación del tramo Chalaco de la vía Costa Verde, donde según la pesquisa en ambos casos se registraron sobrevalorizaciones que afectaron al Estado por cerca de 1.000 millones de soles. Un dato que nos llamó la atención también es que él como funcionario público está obligado a reportar sus patrimonios, ¿no? Sus bienes ante la Contraloría. Él en el 2015 reportó más de 1 millón de soles en patrimonio, 1.300.000 soles me parece en patrimonio. Pero luego en el 2017, cuando ya se había iniciado las investigaciones del caso Odebrecht en la Fiscalía, al siguiente año él reportó 1.100.000 soles menos de lo que había reportado el año anterior, ¿no? Entonces llama la atención qué sucedió con ese dinero o qué sucedió con ese patrimonio, ¿no? Además, las últimas reseñas periodísticas encontradas sobre Víctor Suelpres indican que a raíz de la investigación por el caso Odebrecht, él habría aceptado colaborar con toda información que supiera sobre alguna obra en su gestión que tuviera presunta vinculación con dicha empresa, momento en el que coincidencialmente, según la opinión pública, habría ocurrido el crimen de su esposa Esther Magdalena,
Y fue así como, según las versiones policiales, el domingo 14 de enero, Víctor y Esther disfrutaron de un largo día de playa en familia, sin saber que la muerte ya los perseguía. El domingo 14 de enero, pasaban las 10 de la noche, estando dentro del carro, la pareja de esposos Víctor y Esther finalmente culminan su viaje de playa llegando al domicilio. Estando en la parte del piloto, Víctor, su esposo de 50 años... Mientras Víctor se queda en el piloto del vehículo en el que fueron a la playa aquel día, esta cámara de la casa donde viven capta a su esposa Esther acompañada de sus hijas, quien entra a la vivienda para buscar las llaves del otro vehículo de ellos, que le obstaculiza el paso a su esposo. Estando acompañado de sus hijos, estos esposos lo que no sabían, una vez estando acá en su casa de Magdalena, es que ya venían siendo seguidos por dos sujetos, de acuerdo a lo que ha arrojado la investigación. Mientras esto ocurre, una segunda cámara de seguridad ubicada al extremo de esta solitaria calle en Magdalena muestra a uno de esos dos sujetos que seguían a la pareja, quien parece hablar por teléfono, y hasta ahí no despierta mayor sospecha, de no ser por lo que ocurre segundos después, cuando Esther sale de la casa. Y es ese el preciso momento en el que el grupo de delincuentes aprovecha para dispararle a Esther, quien estaba precisamente en este lugar, y recibe aproximadamente 4 disparos que le quitan la vida. Cuando esto sucedió, ya Víctor había ingresado su vehículo a la cochera y al escuchar los disparos, sale desesperado y aturdido, disparándole a los sicarios. Pero ya era demasiado tarde, pues al regresar al carro que conducía a su esposa, se percata que está muerta, con la mayoría de los impactos de bala en la parte superior de su cuerpo. Al día siguiente de los hechos, Víctor Suelpres se mostraba visiblemente afectado por el crimen de la madre de sus hijos y a la vez evasivo ante la prensa que en sus titulares relacionaba el asesinato con alguna investigación seguida a él, mientras que expertos en seguridad analizaban las circunstancias en las que todo se suscitó. Lo primero, que el sicariato es la expresión más violenta que tiene el delito, ¿no? Sí ha podido haber un error, digamos. El sicario tiene dos factores a su favor. El factor sorpresa, que es ver cómo y cuándo van a atacar, y el factor información. Acá posiblemente un carro con lunas totalmente oscuras, ellos han tenido algún tipo de información, a lo mejor del vehículo ese, no del que llegaron de la playa, han pensado que estaba esta persona y han baleado. O sea, porque ¿quién trabajaba en la región? Él, no ella. Sin embargo, a horas del crimen, el abogado de los Suelpres salió a desmentir que el asesinato de Esther tuviera relación con la investigación seguida a su esposo y hasta pidió respeto. Y también esperemos que el Ministerio Público corrobore y coadyuve en esa información a fin de determinar la autoría y responsabilidad. Doctor, ¿cuántos procesos enfrenta su cliente? No podría precisarle, pero eso es todo lo que podríamos declarar, señores de la prensa. Hasta ahora continúa siendo un gran misterio. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que fue asesinada Esther Magdalena Huerta aquel trágico domingo 14 de enero? Y también se mantiene en una interrogante si el blanco del sicario era ella o su esposo Víctor Suelpres, quien ya, según información policial, fue interrogado el último viernes durante 5 horas. No va a hablar, señor, por favor, tenga cuidado. Pero públicamente prefiere guardar todavía silecio al respecto. Para evitar especulaciones, don Víctor. ¿Podríamos conversar brevemente, por favor? ¿De qué ha tratado la diligencia hoy? Esta semana se nos fue un grande, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Esa estrofa maravillosa que se convirtió en el segundo himno de los peruanos. Esa canción que hace loas al fútbol peruano, que no sería igual si es que no existiera el Contigo Perú, que don Augusto Polo Campos compuso, dice la leyenda, en apenas 15 minutos. Ayer más bien, Pedro Suárez Vértiz en su columna sabatina recordaba esa genialidad del
compositor criollo, que dice podía hablar en rima por horas y pareciera que de memoria estuviera recitando décimas, pero no, era pura improvisación en el momento. Esa era la genialidad de un grande del criollismo, Augusto Polo Campos, que nos permitió estar con él, a Fernando Díaz, a Percy Guzmán, en momentos importantísimos de su vida, los últimos cuando ya habíamos clasificado al Mundial y cuando permitió él y su familia estar ahí y rendirle un homenaje por ese legado maravilloso, esos versos hechos estrofas, hechos canción, que ningún peruano puede dejar de vibrar cuando los escuchan los acordes de la guitarra de Óscar Avilés y en la voz del Sambo Cabero. Lo que usted no vio, esos retazos que no entran dentro de los reportajes que usted ha visto, y el dolor desgarrado de una familia que lo vio partir en el siguiente reportaje de Percy Guzmán. El Perú está contigo, el rima también. El último deseo del maestro Augusto Polo Campos fue en el lugar que él siempre quiso. La Alameda de los Descalzos en el RIMAC fue el sitio elegido para el baile final, con olor a multitud y en medio de un mar de gente que despidió al maestro como tenía que ser, como buen rimense criollo y jaranero. Pero también fue triste y doloroso, porque aquel hombre que amó al Perú sobre todas las cosas, también amó a las mujeres que le dieron sus 7 hijos. Algunas estuvieron ahí para despedirlo, como también estuvieron sus hijos llorando como aquella guitarra que interpreta en su vibrar el quebranto de todo un país, que llora la partida del más grande compositor que el Perú pudo tener. Tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Hace aproximadamente 2 meses, exactamente, el 26 de noviembre del año pasado, fue la última vez que don Augusto Polo Campos recibió en su hogar a un equipo de televisión. En aquella oportunidad, tuve el honor de ser testigo de esas muestras de cariño bonito y amor que el creador más prolijo del cancionero criollo recibió en su casa. Eres muy grande, siempre lo seguirás siendo, pues todos aquí presentes también estamos contigo, Perú. Ese día, el maestro, con la camiseta peruana bien puesta, no se cansaba de repetir con algo de dificultad que se uniría a la tierra de su querido Perú. Febril aquí a Perú. Aquí estamos. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. El compositor, además, se emocionó cuando escuchó este conmovedor homenaje criollo a cargo de sus hijos Marco Polo, Flor y Cristóbal. Por eso intentó, a pesar de su delicado estado de salud, a seguir el coro de esa canción que une a todos los peruanos. Perú, contigo, Perú, contigo, Perú, contigo, Perú, con P de Perú, con P de Polo Campos, contigo, Perú. Yo les agradezco mucho porque fue la última nota que hizo con ustedes y casi no se iba a hacer porque no se permitían cámaras, ¿no? Pero algo nos dijo que lo hagamos y así fue, ¿no? Les agradezco mucho por haberlo valorado, por haberlo homenajeado siempre, ¿no? Los homenajes son en vida. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Aquella vez, la felicidad de los Polo fue única. Por eso Flor se animó a bailar con su hermano Cristóbal la canción Y se llama Perú. Marco Polo fue el que llevó la voz cantante. Y se llama Perú, con P de patria. La R el ejemplo, la R
llamo Perú, pues mi raza peruana. Yo también me llamo Perú. Conmovido tu papá, ¿no? Muy conmovido, muy emocionado, como todos nosotros, como todo buen peruano que se precia de serlo, emocionado de escuchar esta canción, y más aún nosotros que nuestro padre lo ha creado, ¿no? No hay palabras. Sí, supongo. Flor, tú estás en lágrimas. Ay, no, yo siempre que cantan una canción de mi papá y ver a mi papá conmovido, emocionado, de verdad yo soy bien sensible igual que mi padre. De verdad contenta y agradecida por tanto cariño que le tienen a mi padre y decirle a mi papá que lo amo, que es lo maravilloso que Dios me dio. Papito, te amo mucho. Gracias. Bastante emocionado por el cariño que le tiene todo el Perú a papá. El cariño él se lo ha sabido ganar, así como se refleja acá en su casa. Él nos enseñó, él nos crió así y este es el fruto. A pesar del especial cuidado que recibía don Augusto, los síntomas propios de la edad eran evidentes. Sin poder hablar con facilidad, el remedio para distraer a don Polo Campos se resolvía con un cariñoso beso, correspondido con divertidos gestos del maestro. Un besito. Echa un poco rico ese beso. A ver, cara de loco, tu mueca. Ay. Cara de loco. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y de felicidad. Ahí está. Todo un actor de primera. Y a ver, triste, cuando estás triste, a ver. Triste. Se han tomado mi desayuno con una máscara. ¡Viva el Perú! Gracias, maestro. Gracias. A ver, ahí está. Ahí, gracias, maestro. Gracias. Con un fraterno abrazo dejamos a don Augusto Polo Campos. Además, fuimos testigos de la más tierna despedida cuando fue llevado a su cuarto. El hijo del conde se ha de quedar, en paz el rey. Sin imaginar que 52 días después, el compositor, con más de 200 canciones, dejó de existir. A las 11:30 de la noche del último miércoles, en el cuarto de una clínica local. Yo me eché en su pecho como siempre lo hacía, porque como él estaba en su silla de ruedas, echado en la cama, yo me echaba encima de él. Y ahí pasó una cosa que es inexplicable, ¿no? Se comenzó a poner rojo y abrió los ojos. Todos dijimos, papá se está despidiendo, papá. Lo imposible fue no poder hacer nada para que no se vaya. Le agarraba sus manos. Trataba de ser fuerte, porque que tu papá lo veas morir es muy difícil. Potencia de no poder hacer nada y dejarlo que poco a poco se vaya. Don Augusto Polo Campos pudo cumplir con un añorado deseo, poder escuchar por última vez aquella canción que escribió con mucho sentimiento para su despedida. Él quiso que estemos todos en su partida, ¿no? Sí, de todos sus hijos, de toda la familia. Todos le cantamos. Todo. ¿Cuál fue la canción que le cantaron? Canción de cuna. Canción de cuna. Que nos dejó para cuando él se vaya. Cuando me tenga que ir, no sientas pena, mi amor. No quiero ser tu dolor ni tu sufrir. Cuando me tenga que ir, no tengas pena, mi amor. No quiero ser tu dolor ni tu sufrir. Flor vive un duelo aparte. Ella aún no puede creer que su querido viejo ya no esté más en este mundo. Por su mente están presentes los recuerdos junto a su padre. Por eso el último jueves, antes de trasladar al compositor a los funerales en el Gran Teatro Nacional, salió de la clínica bastante afectada, al lado de su madre Susy Díaz. A dormir el día que yo me vaya, y al despertar me verás cuando brillan las estrellas, y me verás otra vez rincones del alma. Yo voy a estar junto a Dios y en cada rincón del cielo una casita te haré
del coco de una nube. Debido al importante legado que don Augusto dejó para la historia musical del Perú con sus composiciones, el Ministerio de Cultura brindó por primera y única vez las instalaciones del Gran Teatro Nacional de San Borja para velar y despedir como se merece al maestro Polo Campos. Mi padre, a través de sus composiciones, va a ser toda la vida inmortal. Él se fue en paz, él se fue tranquilo, él se fue sabiendo cómo vivió, sabiendo lo que dejó y sabiendo que va a quedar en el recuerdo de toda la gente. Sus canciones, junto a aquellas fotos que adornan las paredes de su casa, quedarán inmortalizadas en la historia del compositor. Imágenes que describen a aquel niño que nació en Puquio, Ayacucho, hace 85 años, y que llegó a la capital cuando el pequeño Augusto apenas tenía 4 años de edad. Tu padre, tu madre, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían ellos? Mi padre, militar, en esa época ya era capitán del ejército. Vinimos desde la sierra hasta al Rímac, o sea, del puente a la Alameda y de la Alameda al río. Vinimos a vivir en la Alameda de los Descalzos a la vuelta. La vieja Lima nutrió al joven Polo. Con los años se convirtió en el caserito de cantantes y jefes de Estado debido a las letras de sus canciones. En 1977, a pedido del gobierno de Morales Bermúdez, don Augusto escribió en el desaparecido Café Bar Haití de la Plaza Mayor la canción que inoculó esa emocionante dosis de patriotismo a la vena y amor por el Perú, ese himno llamado Contigo Perú. Tienes 15 días de plazo para hacer esta canción al Perú. Ya 15. Pero te voy a cobrar $15.000, porque la vez pasada cobré 10, todo ha subido, okay. Bueno ya, 15.000, acuérdate del 15, le dije, 15, ¿ah? Y le dije, dame una factura, y ahora lo jodo, ahora me lo hago en 15 minutos, y comencé pues, cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, 3 minutos. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Me emocioné y digo, son 9, faltan 3. Unida a la costa, la fuga, unida a la selva contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, pucha, se me salió de la factura. Me uniré en la tierra contigo, Perú. Ya no, Bispus, te daré la vida. Y corrí, eran 13, corrí, me metí. No, pues me dijo, ¿y ya lo vamos a haber hecho? No te va a salir, piensa, tómate tu tiempo, ya está. Yo no me tomo tiempo, le dije. Cuando me soplan de arriba, sale completa. Sobre mi pecho llevo tus colores. En aquella oportunidad, el emocionado Polo Campos ya vislumbraba su final desde muchos años atrás y anunciaba públicamente el epitafio de su sepultura para recordarlo como aquel personaje que disfrutó a plenitud su agitada vida. ¿Te puedo decir una que la tengo para mi epitafio? Si gusta. Soy como soy porque soy como siempre quise ser. Hoy día soy como ayer, mañana seré como hoy. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Contigo, Perú. Cumpliendo el deseo del inquieto compositor, convertido en leyenda, ayer sábado recibió el póstumo homenaje en aquel lugar que le sirvió de inspiración. Su querida Rímac y aquella quinta donde vivió tenían que estar presentes en su último recorrido por aquellas calles del puente de la Alameda, donde llegó en medio de música y aplausos. Si don Augusto puso a bailar con las emocionantes canciones criollas a todo el Perú, esta vez le tocó a él despedirse bailoteando de su querida Alameda de los Descalzos antes de partir al Campo Santo de Huachipa. Al llegar al cementerio, don Augusto también fue complacido con otro deseo: ser despedido por la Orquesta de la Policía Nacional y recibir los honores de la institución que tanto amó y respetó.
Don Augusto no está muerto. El compositor está presente con su música que hoy más que nunca toca el alma de los peruanos y conmueven los sentimientos más profundos al escucharlas en su entierro, como aquellas letras de Canción de Cuna, tema que despidió al maestro en aquel panteón que honra para la eternidad, el epitafio que une en la tierra a Don Augusto Polo Campos, Contigo Perú. Hoy día realmente por primera vez hemos sentido esa frase. Se unió en la tierra, literal. Te daré la vida y cuando yo muera, viviré en la tierra contigo, Perú. Se fue dejando una herencia maravillosa para las generaciones por venir también, por supuesto que sí. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar. Claro que usted está embebido de Papa Francisco. Toda la semana hemos hecho transmisión extraordinaria, casi ininterrumpida. Hoy día ha sido realmente impresionante la masiva movilización. Casi 1,5 millones de personas llegaron a la base de Las Palmas, pese al calor, 27 grados, pero lo que había ahí era fervor, emoción de estar cerca del líder de la Iglesia Católica. Pero hay historias fabulosas alrededor de la visita del Papa Francisco, historias de fe, de entrega, de creer de que las cosas son posibles, con fe. Y esas historias son las que nos las va a contar Fernando Díaz al regresar de la pausa. Y antes de irme a la pausa, mensaje de nuestro auspiciador. Ahora que llegó la época de las vacaciones y viajes, si eres de los que ama viajar, tranquilo, Claro te tiene una sorpresa. Ahora podrás usar megas, minutos y mensajes de tu plan en 16 países de Latinoamérica y en plan Claro Max 189 también en Estados Unidos. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro y olvídate de pagar roaming. Viaja tranquilo con cobertura sin frontera de Claro Max. Y con esto nos vamos a la pausa y regresamos. No se muevan, estamos en Día D. Esta noche en Día D, un reportaje imperdible con las emotivas y conmovedoras historias detrás de la multitudinaria visita del Papa Francisco. Los peruanos en este momento de su historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. Además, a un día de su retorno a las pantallas de ATV, Beto Ortiz cuenta por qué fue intervenido por la policía italiana en Roma y anuncia lo que se viene en Beto a Saber. Viene uno por acá, otro por acá, otro por acá y te encierran en un triángulo de carros. ¡Pum! O sea, me quedé acorralado entre los 3 autos. Y se bajaron 6 modelos de Armani de 1,90 m que yo dije, agente, arrésteme pronto. ¡Quédese! Bien, hoy estuve en la base aérea de Las Palmas, estuve temprano, la gente fue llegando de a pocos. Al mediodía el calor era, francamente, golpeaba con fuerza. Había calor, sensación térmica de 27 grados, había polvo, grandes nubes de polvo, había largas horas de espera, pero la sensación era de jubilosa expectativa. La gente estaba ahí porque quería escuchar al Papa Francisco. Y esa fe, ese fervor, se ha traducido también en pequeñas, grandes historias de gente que fue rescatada por esa fe en la Iglesia Católica. Esas son las historias que nos cuenta esta noche Fernando Díaz. Por ejemplo, la de Freddy Najarro. Freddy Najarro era un pandillero en Manchay, un pandillero de los bravos. De esa época de su vida, cuando tenía 15 años, solamente quedan las cicatrices que le atraviesan la cara. Porque la iglesia lo rescató, el padre Chuquillanqui de Manchay lo rescató. Y se fue a España becado. Y en España se casó, en España hizo una familia, en España se convirtió en empresario. Y ahora él regresó al Perú solamente porque quería estar en la misa del Papa Francisco. O la historia del norteamericano Frank Gumpus, un hombre de corazón generoso, solidario, católico también, que todos los años en enero llega a Manchay tras haber hecho una colecta en Estados Unidos entre sus amigos. ¿Para qué? Para construir casas a las familias más necesitadas de Manchay, una comunidad de familias desplazadas por el terrorismo de la Sierra del Perú. Y el Papa Francisco, durante su visita, tuvo una deferencia con este pueblo de Manchay
los visitó y bendijo a la Virgen del Rosario. Fernando Díaz, con estas historias fabulosas que no puede dejar de ver porque no las ha visto antes. No las ha visto antes. Era un mar humano de almas hambrientas de fe y esperanza las que hoy domingo 21 de enero, en la penumbra de una madrugada histórica, llegaron desde diversos lugares para ver y oír el mensaje de un pescador de hombres llamado Francisco. No es amanecida, hijo, es un día más, pero este día lleno de amor. Es un día donde tú te vas a encontrar con tu fe. Tendidos en el suelo, más de 1 millón de asistentes sitiaron la urbanización San Roque en Surco, formando interminables colas alrededor de las 17 puertas de ingreso a la base aérea de Las Palmas para conseguir el mejor lugar. ¡Avance, por favor, avance! Por favor, una sola fila, colaboren. Silencio, una sola fila, por favor, una sola fila. Por favor, una sola fila. Venimos de San Rafael, Mendoza, Argentina. Está increíble. Nunca pensábamos que iba a tener tanta aceptación y tanto cariño hacia el Papa, la verdad que increíble. La diferencia a lo mostrado en Chile, por ejemplo. Nada que ver. La verdad que se nota que Dios está acá en Perú. Los jóvenes del movimiento neocatecumenal fueron los más entusiastas. Con bailes y cánticos ayudaron a no sentir la pesada madrugada. Peruanos católicos volvían a tener, después de 3 décadas, a tener entre ellos a un ilustre visitante. Los vecinos de San Roque, cercanos a la base aérea, aprovecharon la oportunidad de negocio para ganarse alguito con la llegada de Francisco. Alquiler de baño por $1.50, cargador de celular por $1 y en el máximo del ingenio, la foto con el mismísimo Pontifex. Y cuando son ya las 2 de la mañana se abren las primeras puertas de la base aérea Las Palmas. Esta es la puerta 6 que junto a las 7, la 8 y la 9 han sido los primeros accesos que van a permitir que un enorme contingente de fieles ingresen a esta impresionante explanada que se ha dispuesto aquí. Poco a poco la explanada se fue llenando. Los seguidores del Papa estaban dispuestos a todo, a dormir en el suelo y esperar cerca de 14 horas el inicio de la multitudinaria misa. Juan Pablo II, el peregrino, el Papa Charapa, había sido el último pontífice que visitó el Perú en el 85 y el 88, dejando una huella poderosa, una valla tan alta que parecía imbatible hasta hoy. Avasalló expectativas y emocionó hasta los corazones más duros e incrédulos. Muy emocionada.
Ayer estuve en la nunciatura, no lo pude ver. Quería verlo como sea y el Señor me ha permitido verlo. Es una emoción muy grande. Nos haya bendecido. Lo que tiene el Papa Francisco es una chispa que no le he visto que no sea en Juan Pablo II. Francisco tiene, ¿cómo te puedo decir? Un don que te llega más y que llega mucho más a esta gente que es de este sector, que es un poco más pobre. Es personas que de repente no creen en el Papa, no creen esto, pero ellos, el Papa Francisco sí puede llegar a ellos. Con Francisco a caminar. Han sido 4 días intensos para un hombre de 81 años que, a pesar de tener un solo pulmón y usar zapatos ortopédicos, demostró un dinamismo sorprendente y una entrega incondicional. Lima, Puerto Maldonado y Trujillo fueron parte de una agotadora agenda papal. Traslados, viajes en avión, recibimientos oficiales, encuentros con religiosos, misa frente al mar, jóvenes y niños que pedían su bendición, ancianas de 99 años a las que les bastaba solo una palabra para ver la luz. Más abrazos y todo esto sin perder la sonrisa. De este Papa me gusta su humildad, su caridad. Sobre todo, a mí me gusta que ha puesto en su sitio a Roma, que les he dicho, no, hasta acá nomás sus vacilón, ¿no? Porque todo esto es del mundo, esto no es de ustedes. Incluso él ha dicho, no, yo no es parte mío. Es sencillo, humilde, no está por el dinero ni nada, lo veo tranquilo, ¿no? Un Papa argentino, además, latino. El Papa Francisco reconfortó la fe católica de millones de peruanos bajo el eslogan Unidos en la Esperanza, pero también pontificó sobre los pecados de un país polarizado. Puso el dedo en la llaga en temas que todos los políticos conocen pero no se atreven a enfrentar. Un Perú que agoniza a merced de la corrupción y el delito. Los peruanos en este momento de su historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. El encuentro con las comunidades amazónicas en Puerto Maldonado permitió que el mundo conozca el abuso de los poderosos contra las diversas etnias indígenas, siempre a merced de la depredación, la minería ilegal, las esterilizaciones forzadas y la trata de personas que, en palabras de Francisco, no es otra cosa que esclavitud. Paralelamente existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas, la mano de obra esclava o el abuso sexual, la violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo. Siempre me angustió la situación de los que son objetos de diversas formas de trata de personas. No nos hagamos los distraídos, ni miremos para otra parte. Un Perú para todos, reclamó el Papa. Francisco salió en defensa de nuestra diversidad cultural, esa que habita en la Amazonía, pero también en lo más alto de un cerro de Lima, desde donde defienden su idioma y su herencia. Llegaron desde las alturas de Huancavelica, Apurímac y Junín para empezar una nueva vida, trayendo en una alforja sus sueños, su quechua y su fe en Cristo. Es que yo gana mucho cosa que iba a me alegre me cachcan yo capazón voy que chara ya chcan me gana papá amo que paita alegría wal me yo soy achcan chile payan check pues hermano cona hermana cona. Esta comunidad de quechuahablantes, acogida por la parroquia que dirige el padre Arturo Alcos, se alistó también para ir al encuentro del Papa. El Papa también nos está pidiendo conservar nuestras raíces,
conservar la cultura, ¿no? Y creo que es importante hoy, sobre todo cuando vivimos tiempos difíciles en que hay mucha discriminación o falta de oportunidades para ellos. Muy bien. Muy bien. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Las cuentas de un rosario encierran misterios y avemarías. Se puede estar con el Papa a pesar de los muros y barrotes. Es ahora nos quiere Dios, no después, no. Cuando salgo voy a cambiar, mentira pues. Vas a cambiar aquí o donde sea. Y el que está libre acá y afuera y donde sea. Porque hay gente que está Afuera y está presa. Afuera. Las internas del penal de máxima seguridad Virgen de Fátima de Chorrillos sabían que el Papa Francisco no iría a visitarlas. Pero en sus manos estaba también la enorme oportunidad para que los milagros ocurran. Cada rosario lleva de todos los internos algo de su corazón, algo de su experiencia y algo también del perdón que siempre van a pedir, quizá por algún daño que hayan ocasionado a la sociedad. Las mujeres privadas de su libertad son parte de los 1.200 internos de los distintos penales del país que en solo un mes han elaborado 200.000 rosarios que han sido vendidos y distribuidos gracias a las voluntarias de Fraternidad Carcelaria, mujeres como Claudia Carcelén, quien encabezó esta titánica misión, usó su casa como depósito de rosarios y estuvo cerca del Papa en la misa de hoy domingo. Este Papa rompe esquemas, ¿no? Rompe esquemas y creo que está tratando de darnos un mensaje de misericordia, ¿no? Un mensaje en el que dice no discrimines, da una segunda oportunidad, ten misericordia por el otro, no juzgues, y creo que esto es eso. Se piensa erróneamente que el desierto es estéril, que nada hermoso puede brotar de ese arenal que se diluye entre los dedos. Si no hubiera sido por un religioso, un sacerdote, una religiosa, pues yo no hubiera llegado a donde estoy. Simplemente si yo hubiera sido solo y decir creo en Dios y ya está, pues no estaría ahorita donde estoy. Nunca hubiera salido de este pueblo y hubiera tenido una vida pues muy pobre. ¿Quién sabe dónde estaría? O hasta muerto podría haber estado. Freddy Najarro es un hijo de Manchay, el desierto al sureste de Lima, que en los 80 recibió a decenas de ayacuchanos y provincianos que huían del terror de Sendero. El trabajo de la Iglesia Católica a través del padre José Chuquillanqui transformó la vida de Freddy, de temible pandillero a dueño de un restaurante en España. Obtuve una beca de trabajo para irme a Madrid, a España. Me fui, estuve allá solo, pero siempre con la fe y rezándole a la Virgen. Y ahí conocí a una mujer que ahora es mi esposa, formé mi gran familia, tengo mis hijos y ahora tengo un negocio. Freddy ha vuelto de Madrid solo para ver a Francisco junto a la Virgen del Rosario, patrona del pueblo manchaíno, una población en gran mayoría católica que ve acciones concretas de la Iglesia en beneficio de los más pobres. Y esa es la iglesia que el Papa Francisco quiere, una iglesia que camine con su pueblo, que huela oveja, que se ensucie, que trabaje con ellos. Desde hace 13 años, este hombre nacido en Texas camina entre la pobreza de Manchay. Se llama Frank Bumpus. No pertenece a ninguna ONG, pero hasta la fecha ha construido 76 casas prefabricadas con dinero que él mismo recolecta en los Estados Unidos. No es un Pancho Lover, pero quiere oír el mensaje inspirador del Papa. I can tell you this. I was born, raised, educated Catholic. To be honest with you, I'm not currently practicing. He is the one Pope out of all that I am familiar with, all that I know, that can bring me back into the Catholic religion. Los niños del coro y la Orquesta Sinfónica de Manchay fueron escogidos para estar en el recibimiento que tuvo el pontífice en Palacio de Gobierno. En su repertorio incluyeron el tango Caminito y el himno del Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro.
a la breva con brillo sin par. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Esta cola que serpentea en la plaza de armas tiene varios embarados. Mi hermana trabaja en la policía y ella le dieron. Mi hijo trabaja en el Palacio de Gobierno y entonces por intermedio de mi hijo me han obsequiado los brazaletes. Señor, dígame, ¿cómo hizo para conseguir ese brazalete? Por intermedio de una compañera que trabaja acá en, ¿cómo se llama? En la prefectura de Lima. En la prefectura. ¿Y ustedes también? En la prefectura de Ate. Señor, ¿cómo consiguió el brazalete? Bueno, un ángel de Dios me lo dio y le agradezco infinitamente, de veras. Es de la cola de los embarados, ¿ah? Me estoy mirando. Gracias. ¿No? Más o menos, de la cola de los embarados. Ah, sí, parece. El acceso era solo con invitación o con este brazalete con código de barras. ¿Usted vio a Juan Pablo II? También, claro. Fácil vio hasta Pablo VI, Juan XXIII. No tanto. Juan XXIII ya lo vi. ¿A Juan XXIII sí? Claro, chiquilla todavía, pero sí lo vi, como que no. Caramba. Más vale muerta que sencilla, parece decir esta señora, que aprovecha la espera para darse una manita de gato. Para que la vea linda, claro. Pero el verdadero maquillaje estaba en el patio de honor. Perro, pericote y gato. El líder de los Avengers, besos de Judas y guerreros que también querían la foto con Francisco. Todos con celular en mano para no perderse ningún detalle. El líder máximo de la Iglesia Católica no imaginaba que afuera hubiera una multitud rendida a sus pies. ¿Emocionada? Sí, bastante, de verdad que sí. Ojalá que la presencia del Papa traiga la paz, la reconciliación, que mucho lo necesitamos, de verdad que sí. Muy emocionada. No tiene miedo de decir la verdad y yo siento que eso va a generar en la gente, sobre todo en la política, un cambio, ¿no? No estuvo ni un momento a solas. El Papa ha abrazado con efusividad al pueblo de Manchay. Recibió el cariño del sólido norte en Trujillo, que le mostró su profunda religiosidad, pero también la mezquindad de sus autoridades, que solo remozaron algunas calles del barrio de Buenos Aires para esconder la basura dejada por el niño costero debajo de la alfombra. Pero nadie gana el cielo con avemarías ajenas. Las críticas al sucesor de Pedro han estado presentes y han girado en torno al delito de pederastía cometido por malos miembros de la Iglesia Católica. En Chile, Francisco sufrió un duro revés al defender al obispo Barros, encubridor de los abusos sexuales del cura Cararima. En el Perú, hasta los propios sacerdotes esperaban que Francisco pidiera perdón por las víctimas del sodalicio y los horrores cometidos por Luis Fernando Figal. Creo que aquí el Papa, me imagino, pedirá perdón por todos los abusos que se ha cometido, pero están las víctimas, ¿no?, que merecen ser escuchadas, ¿no? Y de alguna manera hay que resarcir el daño que se les ha hecho, ¿no? Y espero que eso ya no se repita, ¿no? Pero esas palabras de perdón nunca salieron de la boca del pontífice y la herida, por tanto, continuará abierta. No importa si bendijo al hombre que nos llevó al Mundial o puso a muchos al filo del paroxismo y el desmayo. Perú lo abrazó con los brazos abiertos y recibió su bendición. Mañana volveremos a la rutina, a la crisis política, al polémico indulto y a las etiquetas. Francisco nos ha dado un respiro. Veremos cuántos realmente viven a partir de mañana como ese granito de mostaza. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres el Papa Francisco, vicario de Cristo. Cálculos estimados dicen que fueron 1.700.000 personas las que fueron a atender la misa oficiada por el Papa Francisco hoy en la base aérea de Las Palmas. Sin dudarlo, se renovó la fe del pueblo católico y menciona aparte la organización impecable, porque hay que decirlo, organización impecable en las 3 ciudades que visitó el Papa y el comportamiento cívico de los peruanos, la verdad es que ha sido de quitarse el sombrero. Así que
digamos que la conclusión ya las ha hecho Fernando respecto a los temas que ha tocado, pero respecto al balance de la visita ha sido, sin dudarlo, sumamente positiva. Nos vamos a la pausa con ese comentario. ¿Qué pasó con Beto Ortiz? Él estaba de vacaciones en Italia, disfrutando de las vacaciones que ya se le acabaron a él también. Mañana regresa en vivo, pero esta noche nos cuenta por qué es que en la plaza de San Pedro terminó casi siendo detenido. ¿Qué pasó? Se lo contamos al regresar de la pausa aquí en Día D, pero tengo mensaje de nuestro auspiciador. Los niños pequeños suelen caerse, suelen golpearse y claro, empiezan a salir moretones. Si tienes niños en casa, entonces tienes que tener Flamodil Moretone, crema de árnica. La crema de árnica es usada para recuperar la piel con moretones, con hinchazones. Flamodil Moretone, eso es lo que tienes que comprar. Y con esto me voy a la pausa y regresamos. No te muevas, estamos en Día D. Esta noche en Día D. A un día de su retorno a las pantallas de ATV, Beto Ortiz cuenta por qué fue intervenido por la policía italiana en Roma y anuncia lo que se viene en Beto a Saber. Viene uno por acá, otro por acá, otro por acá y te encierran en un triángulo de carros. ¡Pum! O sea, me quedé acorralado entre los 3 autos. Y se bajaron 6 modelos de Armani de 1,90 m que yo dije, agente, arrésteme pronto. Quédese. Bueno, a quien también se le acabó las vacaciones es a Beto Ortiz. Él estuvo en Italia y por no sé qué otros países más de Europa. Pero lo que pasó en Roma fue extrañísimo y esta noche nos los explica. Terminó siendo detenido en la plaza de San Pedro. ¿Por qué? ¿Y qué novedades tiene en esta nueva temporada? Se lo cuenta a Richard Apolo. Vamos a ver. La irreverencia y esa permanente rebeldía lo han convertido en un personaje único. Beto Ortiz solo tiene unas horas de haber vuelto al Perú tras unas largas vacaciones y ya despierta nuevamente controversia. La razón, un relato lúdico escrito en su último Pandemonio, donde Beto cuenta un intento fallido en la grabación de la promoción para su programa Beto a Saber en la mismísima Plaza San Pedro, en Roma. Por unos minutos, Ortiz habitó en la celestial sotana papal. Todos en Lima están hablando del Papa y yo estoy acá en su barrio, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos algo simpático? Y escuchaba pues por todos lados, todos somos Papa, ¿no? Y yo no me siento Papa, en todo caso, más camote, en todo caso. Pero digamos que mi afinidad con la papa, en fin. Bueno, okay. Quise grabar una promoción en el medio de la plaza y necesitaba, por supuesto, el vestuario. ¿Conseguiste allá el traje que escribes en tu columna? Lo compré. Ah, lo compraste. Claro, no lo conseguí, o sea, de hecho... Yo creo que lo habías alquilado. No, lograste comprarlo. Había lugares de alquiler, pero de alquiler de unos vestuarios absolutamente recargados y barrocos para ópera, para teatro, ¿no? Y que costaban, pues, no sé, 1.600 euros, una cosa de locos. Y yo no necesitaba algo así, necesitaba algo muy simple. Y ya una vez que tuve el vestuario completo, lo único que hice fue citarme con un camarógrafo, meterme a un bar, transformarme rápidamente como Clark Kent y salir a grabar, ¿no? Yo sabía que las posibilidades de desastre eran bastante altas, pero eso es lo que lo hacía más entretenido, ¿no? Sí. Entonces, en el momento que salí de ese bar, estaba con estos lentes, pero no sé, supongo que la imagen era un poco siniestra, pues, ¿no? O sea, como que tal vez alguien pensó que tenía debajo de la sotana una ametralladora, ¿no? No, de la camorra italiana. Y entonces, en el momento que salí del bar, sentí el peso de las miradas, ¿no? Con este personaje, ¿quién es este gordo, no? Con falda. Y entonces salí, el camarógrafo me vio, comenzó a grabar, todo perfecto. Avancé los 20, 40 pasos que me separaban de la plaza. Y lo único que yo iba a caminar unos cuantos pasos. El texto iba a decir, el mensaje que los peruanos esperaban ha llegado. Y yo iba a voltear a la cámara y ahí acababa la promoción.
Ya estaba lindo. Y cuando todo parecía que Beto se había salido una vez más con la suya, la mano divina lo alcanzó. ¿Lograste grabar? En el momento que acabó la toma, en ese instante aparecieron no uno, sino tres patrulleros de la Policía Vaticana, en un movimiento me parece espectacular, ¿no? O sea, te hacen un triángulo. O sea, ahí viene uno por acá, otro por acá, otro por acá, y te encierran en un triángulo de carros. ¡Pum! O sea, me quedé acorralado entre los tres autos. Y se bajaron 6 modelos de Armani de 1,90 m, que yo dije, agente, arrésteme pronto. Y ya se acabó, pues, no sé, obviamente el camarógrafo que estaba tratando de conseguir los papeles para la residencia, estaba muerto de miedo, lo entregó todo, se rindió, pues, ¿no? ¿No rescataste nada? No rescaté nada, porque como te digo, o sea, en ese momento el camarógrafo lo único que quería era salvar su vida, ¿no? Cobarde. Me dejó abandonado. Y disfrazado. Sí, es él, el culpable es él. Sí, yo no sé, yo pasaba por acá. Y curioso porque lo primero que me dijeron es quítese la sotana, inmediatamente. Yo, pero por lo menos invítame un café, hermano. O sea, así tan rápido nos vamos a quitar la ropa. Y luego, claro, tuve que decirles, soy periodista, ¿no? Trabajo en un país que se llama Perú, que queda por allá, por América, ¿no? Sí. Y entramos a la web de ATV, ¿no? Miraron. Claro, pues, ¿cómo les demostraba yo que no era un terrorista? Era para allá, era la promo. Claro, le expliqué, no, pues, tutto siamo papa, le decía, tutto, pero no me entendían. Y eso me demostró, pues, que no todos somos papa. No. Es muy gracioso cómo, de pronto, lo que en un carnaval, en una fiesta de Halloween, en una actuación de colegio, hubiera sido visto como una cosa irrelevante, se convierte en este contexto de la visita de Panchito en sacrilegio, ¿no? Blasfemia, y a Beto Ortiz hay que ponerle leña como una bruja de Salem y que arda, ¿no? Por hereje. Es curioso porque yo he visto en muchas revistas sociales a un montón de la gentita, ¿no? En fiestas de Asia, disfrazado del Papa y todo chévere, y chupando, ¿no? Y con una hembrita en tanga al costado, no pasa nada, nadie se araña, nadie se corta las venas, pero lo hago yo en este momento y, horror, escándalo. Hoy en la tarde fuimos a buscar a Beto, citarnos a las 4 de la tarde, es decir, a la misma hora que el Papa Francisco encabezaba su multitudinaria última misa en la base aérea de Las Palmas. Era una clara muestra de lo que Ortiz llama su nulo interés en temas pontificios. La televisión se ha vuelto esta semana una especie de interminable clase de religión, ¿no? Entonces tú prendes el televisor y vas del 2 al 4, del 4 al 5, del 5 al 7, al 8, al 9, y todos son el Papa, la papamanía, ¿Pero eso está mal del todo? Bueno, también hay semanas en las que se habla solamente de Brunella Horna, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal? No lo sé, hay libertad. Ahora tú prendías el televisor en cualquier canal, a cualquier hora, y estaba el Papa, ¿no? El Papa. Si es un fenómeno mediático, si Pancho es un rockstar, chévere, me parece muy bien, ¿no? Pero al final no hay que perder de vista que es una persona, ¿no? Es un señor, es un tío, es un abuelito, es un señor que podría estar regando el jardín en la puerta del costado de nuestra casa. Lo escuchan los católicos hoy. ¿No riega el jardín? O sea... el enviado de Dios, dice como... No, pero sí. Yo creo que si tú le preguntas al Papa si es el enviado de Dios, él sabe que no es el enviado de Dios. No. Hay un montón de temas en los cuales se puede estar de acuerdo con el señor, como por ejemplo en su defensa de las mujeres en este viaje, la lucha contra el feminicidio, contra la corrupción, por supuesto, contra la trata de personas, 1000 veces lo aplaudimos de pie. Cuando le atribuyen demasiada significancia a una persona real, a un ser humano de carne y hueso, a mí me preocupa, ¿no? Porque lo que viene después es fanatismo. Beto Ortiz retorna mañana a las pantallas de ATV y sin duda abordará los temas polémicos como la resaca política tras el indulto a Alberto Fujimori,
que ha dejado al presidente Kuczynski en una situación incómoda. Un presidente cuya visita del sumo pontífice por estos días a nuestro país le ha caído como anillo al dedo. Lo que ha pasado acá es que el gobierno ha aprovechado faranduleramente la visita del Papa para convertir esto en una especie de fiesta nacional, que estaría muy bien, pero fiesta nacional en la cual yo voy a aprovechar para meter a todos mis enemigos en el tono, y como todos se mueren por estar en esa alfombra roja, van a venir corriendo, ¿no? Entonces, como yo tengo al Papa en mi casa, todos van a venir a mi casa porque quieren tomarse el selfie con el Papa. Y entonces invito a Keiko, invito a Kenji, invito a Alan, invito a Paolo Guerrero, a Doña Peta, ¿no? A Richard Acuña, a Brunella, y todos vienen. Y entonces todos aparecemos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Pero, mira cómo me acuerdo. Sí, está bien. Pero todo tono también tiene su final. Ah, por supuesto, la fiesta se acaba, ¿no? Los jubileos se acaban, y hay un momento en que hay que levantar las copas y barrer debajo de la mesa. PPK es un viejo muy astuto, ¿no? Muy cazurro. Y le estoy diciendo viejo como te diría a ti, mira viejo. No de manera peyorativa en absoluto. Pero nuevamente, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si yo soy un político en desgracia, que me estoy agarrando pero con las uñas, ¿no?, al borde de un precipicio, y aparece el Papa, se me aparece la Virgen, ¿no? Entonces literalmente se me aparece la Virgen y me tengo que agarrar de su manto, ¿no?, para sobrevivir. No te extrañe que el Papa se vaya y PPK suba en las encuestas, no te extrañe, porque somos raros, ¿no? Somos extraños, ¿no? Extraños son los caminos del Señor, como te decía hace un rato. Del señor Kuczynski. Pero el gran ganador de toda esta turbulencia política que ha habido en estas semanas, ¿es en verdad Kenji? ¿O Alberto? O Jorge Morelli, ¿no? Porque Kenji no es Kenji, ¿no? Kenji es una imagen, pero ¿quién piensa, quién elucubra, quién escribe, quién mueve las fichas del tablero? Alberto y Morelli, ¿no? Porque ahora resulta que Kenji es Winston Churchill. O sea, todo el mundo el estadista, el estratega, ¿no?, que maneja el ajedrez político y nos cambia la vida a los peruanos. ¿Kenji? ¿En serio? No, pues. O sea, hello. Mañana vuelve, Beto. Sí. ¿Qué tenemos con mañana? Bueno, mañana nosotros vamos a intentar, porque no sé si lo vamos a lograr, decir algo sobre todos esos eventos que nos hemos perdido, que como ya hicimos el recuento son un montón, ¿no? Lo que les puedo garantizar es que el programa no es sobre el Papa. lo siento mucho. Creo que ahorita el Perú tiene ya otros grandes temas y que ya estuvo bien. Se acabó la misa, ya nos dimos el abrazo de la paz, y ahora mañana comienza otra vez la rutina del equilibrista, del vivir a salto de mata, ¿no? De coquetear con el abismo, que es de lo que se trata ser peruanos. Muy bien, mañana entonces vuelve Beto Ortiz. Nosotros tenemos que irnos a la pausa. En Huaura ha ocurrido un nuevo caso de feminicidio y el tema es atroz porque no solamente mataron a Ludmila Margarita López Herrera, sino también a su hija de 5 años. Y el principal sospechoso es el padre de la niña. Vamos a regresar con los detalles de este caso al volver de la pausa y tenemos mensaje de otro auspiciador que nos acompaña aquí en Día de Todo el Mundo sabe que en el Perú se come muy rico. Comemos y bueno, luego vienen los disgustos. Ahora date el gusto y después tomas Digestase. Lleva siempre contigo Digestase y acaba con todos los malestares estomacales. Volvemos, ¿sí? Volvemos aquí en Día de No se muevan. Gracias por acompañarnos en esta primera edición
en la temporada 2018 de Día D. Nos vemos el próximo domingo, 10 en punto de la noche. Los dejo con Verónica y de Película. Chao, buenas noches.